Muy buenas tardes, amigos. De nueva cuenta con ustedes su amiga Sandra Machain de la Fundación de Bomberos de Baja California. Agradeciendo de nueva cuenta la transmisión que se va a hacer para ustedes y sobre todo agradecerle aquí a la Estación de Bomberos número 2 y a la Corporación de Bomberos que nos estén permitiendo utilizar sus instalaciones para estas pláticas con el famoso bomberos sanos y seguros, ¿verdad? Como ya lo habíamos venido haciendo ya hace varias semanas. El día de hoy pues vamos a estar hablando de lo que es la hipertermia, el famoso golpe de calor. Tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo doctor Jaime Romo, bienvenido, médico general. Gracias. Y a nuestro área de capacitación de la Fundación Joel Palafox también, bienvenido. Gracias. Ahorita está encargado del área de epidemiología de la Secretaría de Salud. Les recuerdo, amigos, que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, por favor, escríbanla ahí, con muchísimo gusto les vamos a estar contestando. Recuerden que estas pláticas están diseñadas por y para ustedes, para su seguridad. Pues dando inicio, doctor. Sí. Aquí hablando del famoso golpe de calor, y ya me está dando aquí el golpe de calor aquí encerraditos en la estación. Sí. Pero pues, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es el famoso golpe de calor? ¿Qué es la hipertermia? Bueno, para empezar, la hipertermia es una palabra que dice que significa que está la temperatura arriba de lo normal, ¿no? También lo contrario de eso es la hipotermia, que todos hemos escuchado, ¿no? Que claro. Hipotermia, con algo que en el agua en lugares fríos, ¿no? Sí. Entonces la hipertermia se puede dar por fiebres, por temperaturas, por procesos inflamatorios, por calor excesivo externo en el ambiente, por hacer tú mucho ejercicio, mucha actividad física, que tu cuerpo no logre compensar esa pérdida de calor para que no aumente la temperatura. Y el famoso golpe de calor es cuando ya el cuerpo ya llega a un punto donde ya los mecanismos de compensación ya no son efectivos y empieza a caer la persona o el paciente en una cascada donde empieza a fallar todo, ¿no? Para entender esto, doctor, nosotros normalmente, nuestro cuerpo, ¿cuál vendría siendo la temperatura normal de nuestro cuerpo? Sí, pues varía el lugar, pero por lo general son 36.5 o 37 grados centígrados. Quiere decir que rebasando, ¿qué temperatura estaríamos hablando ya de un golpe de calor? Lo que pasa, el golpe de calor, por definición, es que esté arriba de los 40 grados centígrados. Pero también, como te digo, depende de la persona, del condicionamiento físico. Por ejemplo, los muchachos en el centro de alto rendimiento, ellos cuando están en el pico de su actividad física, llegan a tener temperaturas de 40 grados centígrados, 41, y no es golpe de calor. Y para ellos es normal. Para ellos saben manejarlo, porque sabes, el cuerpo tiene mecanismos para enfriarse. Todos ya sabremos, y más que nada si estamos en el área de bomberos, algo de que el cuerpo pierde calor por convección, radiación y por conducción, ¿no? Entonces el cuerpo usa esos mecanismos para perder calor. La sudoración, por ejemplo, la respiración rápida. Muchas veces cuando estás muy caliente te da sueño porque el cuerpo ya no quiere mover los músculos. Bueno, es un mecanismo para que ya no mueve músculos a que tengas calor. Entonces dice, no muevas músculos para que no tengas calor. Para que no tengas Por ejemplo, los niños les da fiebre, por ejemplo, ya les da sueño y no se quieren mover. Entonces el cuerpo tiene esos mecanismos, pero hay un punto, por ejemplo, si tu cuerpo se quiere enfriar y el ambiente no deja que se enfríe, que hace mucho calor, en Mexicali, ¿no? Por ejemplo, que yo he visto temperaturas, he escuchado de hasta 50, ¿no? Ha habido muchísimo años más elevadísimas que entonces, eso. Imagínate, para que uno como médico, para que un paciente empiece a convulsionar, más o menos son 42 grados centígrados, 43, y la temperatura ambiente está 7 grados arriba de una crisis convulsiva de un paciente con fiebre, ¿no? Entonces a mí se me hace increíble, imagínate estar en esa condición y tú quieres enfriarte, pues no puedes, estás en un horno, ¿no? Entonces es cuando empieza a decaer el cuerpo y empieza a apagarse, empieza a haber daño tisular, y ya es cuando ya son los efectos de los golpes de calor, porque tiene sus signos y síntomas, que igual ahorita hablamos sobre ellos, que nos avisan más o menos para tener una idea, y si los conocemos, pues actuamos muy rápido, ¿no? Claro, porque a veces andamos nosotros en áreas, como dice usted, muy calientes, o tan solo de estar en el sol haciendo ciertas actividades, de repente empezamos a marearnos, empezamos el sudor excesivo en demasía, y sí, nos movemos a un área fresca y ya, pero sigue esa temperatura en nuestro cuerpo. O sea, ¿sí? Esos signos, esos síntomas de cómo los podríamos manejar para poder saber, sabes que me está dando un golpe de calor, y no llegarlos a confundir con alguna enfermedad. Sí, pues mira,
es difícil. Yo, bueno, hasta aparte de ser médico, soy presidente de una asociación civil que se encarga de la profesionalización de los guías de senderismo. Ah, interesante, que ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Entonces, esos temas son muy importantes para los guías, ¿no? Que sepan conocer y que vean a los... Pero depende, ¿no? Yo he salido a coger para Fox porque somos compañeros de excursiones. Y puede ser que él no le golpe calor en bici, en la misma situación. Entonces depende mucho tu fisionomía, o sea, tu cuerpo, cómo aguanta las temperaturas. Obviamente, por ejemplo, los africanos son mucho más resistentes que los güeritos claros, ¿no? O sea, es aquello de que piel sí, clara atraemos más los rayos del sol y no. a piel morena, ¿o de qué se trata? Sí, no, lo que pasa es que si nuestra piel, o la piel más clara, no se quema más fácil, o sea, no tiene como esa defensa, podríamos por la decir. melanina es lo que hace de que no tengas una quemadura, por ejemplo, y compensa más, o sea, su cuerpo, sus riñones, todos están más adaptados, digo yo, ¿no? A este planeta, porque muchas veces, entre más blanquitos y más bonitos, menos, también sus ojos claros no ven igual que el ojo negro, por ejemplo, o sea, es de esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que se ve tienen piel roja, ¿no? Un paciente que empieza a tener insolación, que a mí no me gusta separar insolación de golpe de calor, porque insolación, si sigue, eventualmente es el golpe de calor. Entonces, yo prefiero que la gente sepa, ¿no? Sabes que estoy empezando con golpe de calor. Claro. Entonces, es que tú puedes salir muy entusiasmado, por ejemplo, en Mexicali, que estás en aire acondicionado, a gusto, en la tienda, en la comida china, y sales a calorón. Y no sé si les ha pasado que de repente sienten así como que te sientes cansado. Claro, aletargado. Te sientes cansado y lento. Aletargado. Esos son los inicios de que tu cuerpo no está compensando bien los cambios de temperatura en ese caso, ¿no? Entonces, si lo mantienes, si a esa persona no la alejas de la zona caliente, va empeorando, ¿no? Entonces, principalmente es que les duele la cabeza, pueden sentir mareos y coloración roja, ¿no? Lo primerito que se ve. Y lo malo con la temperatura alta es que conforme pasa el tiempo empiezan a tener déficit neurológico, o sea que empiezan a ponerse enojones o malhumorados. Entonces no, o sea, es bueno que lo conozcamos para ver, mira, puede ser que está teniendo un problema. No es que, mira, está enojón, le está dando lata. Ignóralo, déjalo atrás, es lo peor que puedes hacer, ¿no? Claro. Entonces, y ya cuando empieza, obviamente está sudando, con respiraciones rápidas, puede tener vómito, náusea, o sea, ya sentirse enferma la persona, ¿no? Que se siente mal. Ya cuando no suda y no respira rápido es porque ya el cuerpo ya no compensó, y esa es la parte realmente peligrosa. Se me viene a la mente, alguna vez estuve viendo ahí un documental donde precisamente llega una persona que se está preparando para un maratón y de repente se sale del entrenamiento y va a dar al hospital, y donde ella está refiriendo todos esos síntomas, incluso desorientación. Sí. Los médicos no pueden saber de momento qué es, hasta cuando alguien llega y les dice se está preparando para un maratón. Entonces, okay, afecta tanto así un golpe de calor en una persona, porque incluso se habla, y lo mencionó ahorita, puede haber afectación en órganos. Sí, no. ¿Qué tan graves? Es que tienen que pensar el cuerpo. Yo siempre le digo, yo doy clases también a los médicos, pues antes, a los estudiantes de medicina. El cuerpo al final es una máquina fisiológica. Entonces tienes que entender que como una máquina, como un motor de carro, si le aceleras mucho, por mucho rato, ya las mangueritas ya se empiezan a calentar y empiezan a fallar. En el caso de los deportistas eso es lo que hacen. Los movimientos musculares están generando tanto calor, y si están en un ambiente húmedo caliente y no se dan reposos, la máquina, o sea, se empieza a calentar y para empezar, empieza a fallar el hipotálamo, que es el que controla las temperaturas, ¿no? Cuando te da frío empieza a temblar, y cuando te da calor empieza a sudar. Claro. Entonces, cuando hay mucha temperatura, ese es el primero que falla y ya no compensa. Pero conforme está la temperatura arriba de los 40 grados centígrados, empieza a haber, sabemos que son las células, ¿no? Sí. Sí, que tienen núcleo, es una mini maquinita y están Claro. de muchas células. Ya empieza a dejar de funcionar y empieza en algunos casos hasta destruirse, ¿no? Entonces es cuando obviamente los órganos están hechos de muchas células y
la temperatura empiezan a lastimar las células que eventualmente lastiman la rueda. ¿Qué síntomas pudiera sentir una persona, aparte de los que ya comentó, cuando ya el golpe de calor ya ha afectado estos órganos? ¿Qué tan graves pueden ser? Pues es que por ejemplo, ¿no? El golpe de calor va muy de la mano con la deshidratación. Conforme estás respirando muy rápido, estás sudando, estás perdiendo líquidos, ¿no? Entonces, si la persona no está consumiendo líquidos, sabe detectarlo, el tratamiento es enfriar al paciente. Como los niños con fiebre, no sé si algunos supieron que meterlos a bañar o meterlos en una cubeta con hielo, ¿no? Es enfriar al paciente, es el tratamiento inicial. Entonces tú, ya siendo aquí o donde estés, si tú detectas que alguien tiene golpe de calor, tienes que enfriarlo. Pero si la deshidratación llegó a afectar, por ejemplo, el riñón, ¿no? que las células de riñón son las nefronas, empiezan a tener hay necrosis tubular, porque hay mucho sodio y hay cositas ahí. Entonces, los primeritos que se afectarían a largo plazo fueron los riñones, por ejemplo, ¿no? O también, pues obviamente, ¿no? Si el hígado, ¿no? todo eso, pero el principal con deshidratación es el riñón. Si el golpe de calor no sales del golpe de calor, pues ya caes en shock y ya falleces. Pero tu pregunta es de qué es lo que te puede afectar, ¿no? Pues igual no te afecta nada, igual te dio golpe de calor, te atendieron a tiempo y ya estás. No pasa nada. Oye doctor, y si hace rato hablabas de los deportistas, sí. Decías que los deportistas de alto rendimiento, cómo se preparan y todo. Ellos están preparados para eso, ¿no? Para soportar y para resistir. Sí. Entonces, ¿cómo preparas a los bomberos si no son deportistas de alto rendimiento? Exacto, bueno, yo estuve, afortunadamente cuando vivo en el CAR, me invitaron a trabajar en unas olimpiadas y los médicos deportivos pues se dedican a eso, ¿no? Y me decían, aquí se llama centro de alto rendimiento. El que no tiene alto rendimiento lo filtramos, pues. Entonces, eso te habla de que las personas tienen que ver, ¿no? O sea, yo puedo entrenar igual que alguien, pero si mi cuerpo no es de alto rendimiento, porque no como bien, no tomo agua. Claro, no lleva las entonces, ya me filtran y es la persona que tiene alto rendimiento, o sea, su cuerpo rinde más que el promedio, ¿no? Aparte, tiene que ver mucho la genética, eso, ¿no? Que también influye. Pero, por ejemplo, con los bomberos, es como, yo digo, los pacientes, todo el mundo sabe qué es comer bien y qué hacer, solo que no lo hacemos, ¿no? Obviamente, les digo, ¿qué es más sano, un apio o un gansito? Depende a quién le pregunte, doctor. No, tú sabes cuál es Sabemos que es lo más sano. Pero no lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, como les dije al principio, es una máquina. Si tu motor le cambias el aceite, lo mantienes a unas revoluciones adecuadas, no le pones peso de más, le checas que no se caliente, le cuidas el agua, las mangueras, todo, él anda y puede durar muchos años bien, ¿eh? Pero si no comes bien, no haces ejercicio, fumas, todo lo que ya sabemos que está mal, obviamente tu máquina no rinde igual que un motor bien afinadito, que es una persona que, como dice, que está entrenando, está comiendo bien, se hidrata, es bien importante hidratarte con agua. Nada de que, ay, sabes que me da mucha sed, que yo también he pecado de eso, ¿no? Y das al copón, a la coca. Y pues no, eso no se hidratar, pero tienes que tomar agua. Así es muy importante lo que dice Joel. Los bomberos que están expuestos siempre, sobre todo a tanta radiación, pero también hablamos de los rescatistas, de los senderistas, de incluso todas aquellas personas que se dedican al área de emergencia, que muchas veces, sobre todo cuando es la época de verano, que les toca trabajar a muy altas temperaturas, en incendios muy grandes, donde el fuego se propaga y la radiación es intensa. Sabemos también que tenemos muchos compañeros, muchos bomberos, pues deportistas, muy bien de condición física muy buena, pero sí es muy sabido que en cuanto llegan a un incendio de ese tipo, pues inmediatamente yo creo que no duran ni 10 minutos por esta misma radiación. ¿Cómo les afecta a ellos específicamente, como usted ya lo dijo, pero más físicamente? ¿Qué consecuencias más les va a traer? Aparte, una, pues ya sabemos que están inhalando químicos. Dos, ya sabemos que están algunos con enfermitos del corazón, o no lo están, pero todo es consecuencia clave
para que sea un cúmulo de atracción a enfermedades. El golpe de calor, ¿cómo les pudiera afectar a ellos si no tuvieran esta hidratación en un momento dado? Aquí lo importante es poner el nombre del padecimiento es golpe de calor, o sea, te da rápido, de repente, como en el box, ¿no? Y por lo tanto hay que actuar rápido Sí, también. hay que actuar rápido. Con bomberos yo siento, obviamente tienen un traje pesado que es aislante, pero eso también hace que encapsule más el calor. Yo imagino que sudan mucho, yo nunca me he puesto uno, pero yo imagino que antes de sudar. ¿Cuánto pesa un equipo estructural de bomberos? De los 12, 18 kilos. No, imagínate que eso es como una aísla, ¿no? Te aísla un poquito, pero no nomás te esté dando de la radiación, o sea, tu mismo cuerpo está haciendo una actividad física, levantando mangueras, sacando personas en dado caso. Entonces, aquí lo que yo siento de que, ¿cómo les afecta? Obviamente, si no se hidratan bien, pues el riñón son los primeritos que se afectan. Y los músculos también se afectan, se lesionan si no están bien, están preparados con la actividad física. Y a lo largo, pues yo me imagino que muchos hombres van a estar con dolores de espalda y de dolores porque ya la cicatriz que se hace cuando se lastima el músculo está para siempre, como una cicatriz, te queda toda la vida, ¿no? Entonces, Claro. te lastimas. Más que nada, lo que yo considero como bomberos es que deben de conocerse, no sé cómo hagan los entrenamientos, pero uno tiene que saber cuando ya, sabes que yo creo que ya estoy Saber reconocer que aquí los estoy viviendo y que tengo síntomas, que sí. moverme de esta área e hidratarme. Una cosa muy importante, también estamos hablando de la hidratación, pero muchas veces confundimos, y usted lo acaba de decir, tengo sed, me voy y me tomo una Coca-Cola. Tengo sed y me voy y me tomo un agua fresca, dulce, que al final te calman un poco la sed, pero no te están hidratando adecuadamente. Hay muchísimas bebidas que te hablan de hidratación y que si las consumes tu cuerpo va a estar perfecto. Estamos hablando que entre ellas se utilizan mucho las sales. Sí. Ok. Sudo mucho, sal. Exactamente. Hasta sabe salado, ¿no? Y hasta sabe salado. Sí, sí. Y tomo bebidas con sal, o sea. Lo que pasa hábleme un poquito de eso. Igual hay dos temas, ¿no? Cómo trato el golpe, como tú dices, como dice el doctor, el golpe en el momento o la deshidratación o la insolación de la persona, cómo la tratamos, y está la otra parte de cómo la prevenimos. Sí, eso. ¿Cómo la prevenimos y cómo mentalizamos a los bomberos, a los senderistas, o a las personas que se exponen a altas temperaturas? ¿Cómo los mentalizamos que nos debemos preparar para eso? O sea, el golpe de calor no es porque llegó la época de calor y bueno, ahorita tomo agua, claro. Sino de todo el tiempo, la condición física, la alimentación, el ejercicio, o sea, todo eso nos prepara. O sea, cuando no hace calor, pues nos estamos preparando, porque cuando va a hacer calor, pues, debo estar preparado. Entonces, yo creo que aquí dos temas. Uno, ya hablábamos, va a tener daño a riñones y todo esto a largo plazo o a corto plazo, pues depende del nivel del daño que tenga. Y la otra es cómo lo tratamos en el momento. Sí, pero sí estaría interesante que poco a poquito, a través de todas estas pláticas, pudiéramos ir teniendo más información de cómo me preparo a largo plazo para las situaciones de estrés, no nada más del calor, sino del frío también, porque después viene la época del frío. Y cómo me preparo yo como bombero o como senderista o como deportista, rescatista, cómo me preparo para todas esas situaciones, no nada más del calor también, o sea, porque el calor es el tema, pero es el frío, ¿no? Y todas las situaciones. No, y lesiones musculares y todo. Es que es bien lógico. Es como las películas de Rocky, cómo se preparaban para pelear. Yo no aguanto 12 rounds con otro tipo, ni moviéndome, y en condiciones de batalla o de pelea es algo súper agotador, pero los boxeadores se entrenan día y noche para aguantar ese evento. Entonces yo creo, por eso les decía sobre los entrenamientos, yo creo que los bomberos deben entrenar mucho y comer adecuadamente y tomar agua, ¿no? Algo muy importante, cuando va a ser un incendio, no sé si tengan aquí esa costumbre, pero yo recomiendo que tengan por lo menos 1 litro de agua y echárselo antes de que entren a trabajar. Antes. Sí, es bien importante que se hidraten
antes de que empiece, ¿no? Los militares, yo conocí un médico militar que estuvo en el Golfo Pérsico, cuando fue lo de Saddam Hussein terror, y ahí ellos, algo que les pegó mucho fue el calor en el desierto. Y una regla que le decían los médicos a los soldados es, si no orinas blanco, estás deshidratado, que es una exageración, ¿no? Si no orinas transparente. Pero es una buena forma de que la persona esté consciente de que sabes que necesito tomar. Y ver que efectivamente necesito Exactamente. hidratarme. Es mejor que tengas agua de más y tu cuerpo la va a filtrar y la va a orinar, como nos ha pasado, ¿no? Yo tomo mucha agua y pues, me la paso en el baño. A que no tengamos agua, porque eso sí nos va a afectar. Entonces una medida preventiva es, hay un incendio, tener agua y mientras vayan en el camión, váyanse hidratando y órale. Claro. Ya está listo que tu cuerpo esté hidratado antes de que se deshidrate. Claro, otra cosa, estamos hablando del golpe de calor, es lo mismo que el estrés térmico. El estrés térmico, esta palabra yo la he escuchado mucho y hoy que me puse a leer algo sobre el tema de esto, mencionaba mucho el estrés térmico. Que yo le voy a preguntar al doctor, ¿es lo mismo? ¿Estrés térmico, el golpe de calor? ¿O estamos hablando de dos cosas diferentes? Sí, no, yo creo que es diferente. Yo no había escuchado esa palabra, esa frase. Pero en medicina, el estrés es que llegues extiendas algo hasta el punto previo a la fractura, ¿no? Estrés muscular, o sea, hasta el estrés emocional, ¿no? Claro. De que tienes algo que lo estiras hasta el punto que ya va a quebrarse, ¿no? Entonces, el estrés térmico puede ser un punto en el cuerpo de que estás adaptado y de repente ya te empieza a afectar, ¿no? De que si estás acostumbrado a estar con el traje y en condiciones adversas de calor, congelación, 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Claro. Pero hay un punto donde ya hasta ahí pasa. Eso es lo que yo entiendo, o puede ser que también, no, pues sí, pues debe ser eso, ¿no? Porque no creo que se refiera a un estrés muy emocional. parecido. Sí, yo creo que es que está el calor o la hipertermia a tal punto que ya no, o sea, estás en el borde, pues. Claro. El estrés térmico. Hay algo muy importante que también se mencionaba por ahí, que decía, ¿verdad, Don Mito? En los famosos golpes de calor, hay personas que están enfermas de su corazón y tienen que tomar ciertos medicamentos, ¿no? Sí. Sublinguales o X. Sí, muy bien. ¿Cómo les afecta a estas personas y a muchos compañeros bomberos o rescatistas o senderistas, o a nivel población general, el estar enfermo, tener una enfermedad cardiópata y de repente sufrir un golpe de calor? Sí, lo que pasa es que el corazón compensa conforme, o se adapta conforme a las necesidades de oxígeno y de circulación sanguínea. Si yo me asusto ahorita, yo libero adrenalina para prepararme para... La adrenalina es la hormona que es pelea o huye, te prepara para o pelear o huir, ¿no? Entonces aumenta la respiración, aumenta la frecuencia cardíaca y te ayuda a que tu cuerpo esté preparado para ese momento de estrés. Entonces, si yo tomo un medicamento, por ejemplo, los beta-bloqueadores que son para que el corazón lata lento porque está con un colesterol o algo y no puede latir rápido, entonces le quito esa capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca para que la sangre circule rápido, entonces sí le va a afectar. Pues obviamente si yo entro, corro y mi corazón no me está aventando lo suficientemente rápido el oxígeno, pues no voy a, o sea, no voy a poder, ¿no? O en otro caso de que estén con problemas de corazón o de presión alta y que tengan colesterol, por ejemplo, ¿no? Y el corazón se acelera, esa plaquita de colesterol, el bombeo hace que se destrande y se infarte, ¿no? Entonces todas esas cositas, igual los chequeos médicos tienen que ser rutinarios también con la... Claro, muy interesante todo esto. Amigos, estamos hablando de lo que es el famoso golpe de calor. Como les digo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanos un comentario, con muchísimo gusto. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a dos grandes expertos. Si después de terminada la transmisión está su pregunta, vamos a contestarles por medio del Face con el doctor Jaime Romo y con Joel Palafox. Ahora bien, vamos a entrar de lleno ahora un poquito más a fondo lo que es y donde yo creo que es más común que se den los famosos golpes de calor, que es a lo que se dedican ustedes, la gente deportista está como de moda, ustedes. ¿No? Sí, está de moda porque como que hoy en la actualidad la gente ha empezado a hacer más ejercicio y ya no es tanto de irse a encerrar a un gimnasio, ya aquí en los famosos al aire libre.
Y el aire libre significa ir a caminar, ir a correr, pero ahora está lo del famoso senderismo. Vámonos a caminar al cerro, vámonos a tal lado. Pero lo hacemos a veces sin con un conocimiento y nos aventuramos mucho a andar en lugares donde de repente escuchamos en las noticias que se perdió una persona, que tienen que ir los servicios de emergencia a hacer un rescate, y desgraciadamente muchas veces ya no es un rescate, es una recuperación de un cuerpo. Sí. A ustedes como senderistas y demás, ¿qué les ha tocado ver en todo eso? ¿Qué me puedes decir, Joel? Pues gente, como tú dices, se hizo una moda esto de salir al campo a hacer caminatas, y la gente no siempre pues va con personas que conocen, sino ellos mismos se aventuran porque vieron que tal vez está fácil o piensan que es fácil, y probablemente sea fácil el recorrido, lo que no toman en cuenta son los factores externos. Entonces el camino es un camino bonito, es un camino fácil, es un camino que muchas veces no se van a perder, pero no toman en cuenta los otros factores de los que ya hemos estado hablando, de la preparación, en cuanto a llevarte tú una cantidad suficiente de agua, de prepararte días previos para esa caminata. Entonces es cuando vienen las urgencias o las desgracias, que desafortunadamente sí ha habido por calor, ha habido es de las muertes, de la mayor cantidad, sí, de la mayor cantidad de muertes que ha habido. Okay. Por ejemplo, muchas veces decimos, yo ya corrí el maratón, ya corrí el medio maratón, me estoy acostumbrado. Pero sí es cierto, una cosa es correr aquí en la ciudad y otra cosa es irnos a hacer ejercicio allá a lugares extremos y remotos, y más aún cuando no los conocemos. ¿Qué recomendaciones o qué recomendarías tú, por ejemplo, para aquellas personas que van a hacer un senderismo? ¿Hay alguna cantidad límite de hidratación conforme a los kilómetros que van a caminar? Bueno, ¿qué recomendarías? Lo que recomendaría sería que poco a poco se fueran acercando a las empresas o a los grupos, a las comunidades de senderistas, de personas que están preparadas. Poco a poco se va profesionalizando. El doctor que comentaba hace un momento sobre que él es presidente de la asociación de ICANN, que pues reúne a las empresas y a la comunidad senderista y que hace actividades al aire libre aquí en Baja California, con el propósito de profesionalizarlo. Entonces ya existe, ya hay opciones de saber, de preguntar con quién voy, a dónde voy, es recomendable ir. Entonces yo creo que la idea básica de las asociaciones como la del doctor es que la gente conozca la Baja, que disfrute la Baja California, que recorra todos sus senderos y todos sus caminos que tenga, y que sea una experiencia que se les deje, un recuerdo, que quieran regresar. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Bueno, informándonos. De entrada, que se acerquen a asociaciones como la de ICANN y que puedan preguntar, porque ya hay en dónde preguntar. Claro, ahora sí que, como tú lo dices, estas caminatas se dan para ir disfrutando en el camino, ir viendo en el camino y no recordar lo que dejamos en el camino, porque al final de cuentas el no estar preparado, como tú lo dices, puede que a veces estés preparado físicamente y hagas este recorrido, pero pues también hay que conocer qué cantidad de hidratación voy a llevarme, 2 litros, Sí. 3 litros de agua, o sea, cuánto voy a caminar y cuánto es lo recomendable que yo lo esté bebiendo, y que cada tiempo lo voy a estar haciendo. Sí, bueno, hay una regla aquí, más que nada por la zona, de que por cada hora 1 litro. Pero eso no es totalmente cierto, eso es una exageración, ¿no? Más vale, como dijiste, ¿no? Que sobre que falte. Claro. Entonces, dependiendo también en el frío, no es medio litro, por ejemplo, cada hora, ¿no? Entonces, aquí es una exageración porque una caminata por lo general tarda como 4 o 5 horas, una light, ¿no? Una tranquila.
Que también te deshidratas en el frío. O sea, Sí, no, sí. también pierde, también es estar tomando Sí, agua, también. ¿no? Que la gente... En el frío Sí, también te En el frío deshidratas. también, Sí, sí. Porque cuando exhalas, estás sacando, Ajá. hay agua también. Pero no es Al como momento que, de querer Es algo calentarse sensible. también. pero no el es cuerpo como que está más generando común, calor. ¿verdad? Digo, nos quejamos más por el sol, No se siente, o no se siente igual, no se pero siente sí igual. te deshidrata, sí. Ah, ok. Sí, también por eso en los que van a excursiones donde hay nieve como Everest, si hagas hielo y te lo comes, el frío que genera hace que pierdas más líquido porque entonces el metabolismo del cuerpo tiene que trabajar más para calentar. Entonces no es recomendable que comas hielo, por ejemplo. Cuando dices, pues es O sea, agua. lo que veamos en las películas no es cierto, compañeros. O sea, para nada. Vamos a, Sí, no, hay que ver, no. hay que hacer lo que veamos en las Que películas. comen hielo, ¿verdad? Sí, que agarra hielo y luego se lo están comiendo. Sí, ahí no, y para- aparte que es en hipotermia, ¿no? Pero bueno, eso, lo que dice Joel es muy importante preguntar. Hay fechas específicas que no debes ir a ciertos lugares, por ejemplo, como decías tú, el Virgen de Guadalupe, ¿no? Claro, sí. El Centinela, ¿no? Entonces, Y si te más no acercas, conocer el lugar. si te acercas con las personas que ya se están profesionalizando en esto, ya conocen, es bueno no irte, pues, nomás porque quiero una foto, vi una foto y yo quiero saber una foto, que es lo que yo critico mucho, de que la gente busca la foto. Sí. Entonces busca, y sí, Facebook está lleno, Instagram, de fotos en la punta Pero de no la hablen de lo que hay piedra. detrás, ¿verdad, Exacto, doctor? ahí. No hablen de lo que pasaron por atrás. O de esa o fotografía. brincando, digo, ¿cómo se animó a brincar en ese punto cuando yo sé que atrás de ahí hay una caída como de 20 metros? Pero bueno, a la gente le gusta. Claro. Que malamente hace muchas cosas que no debe hacer, pero bueno. Entonces, si le acercan a preguntar, oye, voy a hacer una excursión a tal lugar, ¿no? En Baja California. Y la gente, no, fíjate que en estas fechas las cascabeles están saliendo de su hibernación, por ejemplo. Esa fecha no es recomendable, aquí hace mucho calor, aquí hay mucha agua en esas fechas, es peligroso. Entonces es conocer, en otros países ya está establecido eso porque hay guardaparques, aquí también, ¿no? O sea, en San Pedro Mártir también hay, pero ya está, ahí sí, tienes que ir con un permiso, forzosamente, que ya aquí en Baja California estamos empezando a trabajar en eso, Sí, ¿no? poco a poco. Si no vas con permiso, pues te multan. Entonces eso ayuda a que controle el flujo de gente. Aquí yo he visto gente que va no te miento, con tecates a hacer algo, ¿no? Sí. Y el alcohol te deshidrata porque inhibe la hormona antibiótica y Sí, como porque todo salen hemos y tomado. es lo que más toman, digo, el alcohol, pensando que es un hidratante. No. Y no es un Es hidratante. todo lo contrario, pues te deshidrata porque el alcohol hace que orines más, ¿no? Entonces uno ha sabido, o sea, yo he tomado mis cervezas y vas al baño, ¿no? Claro. Entonces tú lo ves ahí y dices, y te asusta a veces, ¿no? Digo, oye, ¿cómo se vino? Y sin nada, ¿eh? Sin nada, sin mochila ni nada, y 2 tecates calientes. Sí, así pasa. Pero eso es informarse, es bien importante eso, ¿eh? Es informarse. Informarse. Doctor, ¿qué recomendaciones entonces nos podría dar usted a nivel población general? Ya estamos hablando ya de niños, bebés, viejitos, adultos, y más en esta área que estamos nosotros mezclados, lo que es el área de las emergencias. ¿Qué recomendaciones, aparte de todo ya lo que ya nos platicó, lo que ya nos dijeron, qué más nos podrías decir sobre cómo cuidar a estos equipos, a estos bomberos? Muchas veces reiteramos mucho en bomberos porque pues es el tema que ahorita también nos compete mucho, ¿verdad? El cuidado de ellos con este programa que trae la fundación, que es el de bombero sano y seguro, porque como lo venimos repitiendo a reiteradas ocasiones, pues no nada más es el que el bombero, ya sea mi esposo, mi hijo, mi amigo, mi hermano, salga de casa, sino también que regrese a casa, y que regrese a casa sano y salvo, para que al día siguiente o a la siguiente guardia le vuelva a tocar a salvar una vida más. Pero pues también ¿quién los salva a ellos, verdad? ¿Quién los informa de cómo tienen que estar cuidándose ellos? Ya hablamos anteriormente lo que es con la doctora Arana, lo que es las enfermedades del corazón, la doctora Cuellar, lo que es la diabetes, y ahora estamos hablando del golpe de calor en ellos, específicamente. ¿Qué más nos pudieras dar de información para que ellos la pudieran transmitir también a sus compañeros y decir, hey, estamos de guardia, se encendió la alarma, vamos a una emergencia, va a haber mucho fuego, ¿qué más podemos hacer para no entrar en esa categoría de que ya me dio el golpe de calor,
ya no pude rendir, ya me hice a un lado y ahora el que sigue, compañero. No, pues es que no, eso no está mal. De hecho, Joel me compartió unos documentos sobre la rehabilitación. O sea, ustedes tienen que trabajar no sé cómo se diga, pero en grupos, ¿no? Entran 4, salen ellos y se rehabilitan, entran otros 4. Que es muy importante, ¿eh? Sí, porque o sea, yo entiendo de que la personalidad del bombero es de salvar al otro, ¿no? Sí. Al prójimo, pero también tienen que entender que son un equipo, ¿no? Entonces, cuando ya te sientas o ya cumples un tiempo determinado que tú sabes que ya te ves estás sudando mucho y ya tienes boca seca y ya no te sientes bien, estás enojado, eso es lo que dije, ¿no? Cuando ya empiezas a tener mal humor, pues el que sigue, ¿no? Hacerte a un lado, el que sigue. Para que te rehabilites, hidrátate, enfríate, quítate desde la chamarra y ya que te rehabilites, otra vez le entras. Así yo imagino que, no sé si es así, ¿no? Pero no esperar al final, ¿verdad? Porque muchos de ellos sí, te dicen, no. tú sabes que yo puedo, todavía estoy bien, no, todavía puedo rendir. No, espérate, no esperes a que te dé, o a que caigas o que te me desmayes, sino, ¿sabes qué? Porque si no te conviertes en paciente. Vamos previendo eso, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta que nos hayan hecho por ahí? Sí, claro. Nos están preguntando, ¿un salvavidas puede tener un golpe de calor? Nos da risa porque sabemos que los salvavidas están en el agua, ¿verdad? Pero en el agua del mar, no en el agua de otras aguas. Buena pregunta. Sí, es buena pregunta. Igual él tiene, más aquí en Baja California, que el Pacífico es muy frío, ¿no? Él tiene una buena herramienta que... ¿Cuál es el tratamiento del golpe de calor? ¿Te acuerdas? Enfriarlo. Y ya, entonces, si te empiezas a sentir, estás rojo, estás sudando mucho y malhumorado, igual tienes un chapuzón y sí es un tratamiento, ¿eh? El tratamiento médico a un paciente con fiebre es bañarlo. El hospital está lleno de niños en regaderas. Entonces él tiene esa ventaja. Pero si no conoce el padecimiento o no actúa a tiempo, claro que le puede dar golpe de calor. Es muy interesante eso porque muchas veces ellos, hablando específicamente, cuando están en el sol, lo que es en la temporada de verano y están en sus casetas a la orilla de la playa, pues les está dando mucho el sol, están corriendo, están bla bla, no se llegan a meter al agua, a excepción de que si hay alguien a que tengan que salvar. Cuando ellos empiezan a sentir todos esos signos, todos esos síntomas, sin llegar tanto a hacer golpe de calor, el meterse de repente al agua fría no es contraproducente. Sí, ese es un mito. Porque muchos, hablando de mitos, porque luego decían, no te mojes tanto la cabeza, te acabas de venir de correr y te va a hacer daño, o a fulanito le pasó esto. Entonces, ¿qué hay de todo eso? Lo que pasa es que hay que poner en la balanza qué es más importante. Muy probablemente si tengas una contractura muscular, porque los cambios de temperatura bruscos hacen que los músculos se contraigan y tengas un calambre, se puede decir, ¿no? O que tengas un vasoespasmo, o sea que las arterias, cuando tienes mucho calor o hay mucha temperatura, una hipertermia corporal, se abren para que haya más flujo. Entonces el frío hace que se cierren de repente. Y sí puede haber un desvanecimiento, pues un reflejo vasovagal o algo de que te sientas mal, una contracción muscular, ¿no? Pero si se está muriendo la persona, pues yo lo enfrío, ¿no? Porque mucha gente dice, se tomó una botella de agua fría y cayó muerto después de tomarse. Es que a veces escuchamos esos comentarios, pero también decimos, ¿será por eso o será alguna otra cosa que la persona ya traía y esto fue como nada más el empujoncito que estaba esperando esa enfermedad? En las guías yo también investigo porque esa pregunta ha salido muchas veces, ¿no? Y yo investigo y no hay ninguna evidencia que digan que tomar algo frío o mojarte con algo frío te cause una defunción repentina, ¿no? Pero sí es cierto, yo he visto pacientes que se sentían muy mal, todos rojos, ¿sabes qué? Vamos a la sombra que enfriarlos, le echas agua fría y mejora mucho, dice muchas gracias y después dice, oye, como que no me lo hombro porque me echaste mucha agua en el cuello, ¿no? Ok, pero pues te salvé, ¿no? Claro, o sea, sí es cierto, puede ser que si tengas una molestia posterior a un enfriamiento drástico, pero es mejor enfriarlo en ese momento a esperar a que, ¿sabes qué? Que sentir el agua para que no le pegue tan feo, ¿no? O sea, digo que en los niños los meten en tinas con hielo. Claro. O sea, así de drástico es yo bañado a mi hijo, por ejemplo, con agua fría de repente, y tú lo tocas, está hirviendo, como dicen las mamás,
y de repente el agua fría no es de que pone caliente y vele bajando, no, así No, es. de lleno. Porque quieres tratar el golpe, lo quieres quitar de golpe también, ¿no? Interesante. Doctor, hay algo también muy interesante que aquí se da me imagino que en toda la República y en muchos lugares. Aquí cuando hay un incendio muy grande, de grandes magnitudes o tal vez no de grandes magnitudes, estamos hablando de que la población de aquí de nuestra ciudad es muy benévola. De repente se acerca mucho a los bomberos, a las unidades, les dan comida, porque los ven el cansancio físico a lo que ellos están expuestos. Hay muchas ciudades muy grandes, hablando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienen sus unidades especiales de rehabilitación. Y rehabilitación no significa nada más el darle la bebida, ¿No? sino qué más significa darle una rehabilitación a una persona de las emergencias que sufrió un golpe de calor. Sí, si se fue golpe de calor, lo más idóneo es que ya no, si ya llegó al punto de golpe de calor. Si ya llegó a ese punto. Si ya es más retirarlo y tratarlo y ya que no vuelva a estar en ese ambiente, porque ya una vez que se fue el golpe de calor, lo supe más fácil la segunda vez. La segunda vez es más rápido, Sí, más rápido. que volver a sufrir. Entonces, si ya caíste, o sea, que ya no estás vomitando, ya igual caíste, ya perdí la conciencia y todo así, ¿no? Pero si tú te sientes incómodo, malhumorado, muy caliente, lo ideal es enfriarte, o sea, quitarte el traje. Hay sistemas como de brisita, como en los parques de diversión, especialmente. Claro, claro. Que si muchas veces el que esté húmedo no significa que te ayude, ¿eh? Porque hay lugares húmedos, calientes que no permiten que se enfríe el cuerpo, porque tú sudas si quieres enfriar el cuerpo por convección, pero el ambiente está tan húmedo que no te deja. No permite. Entonces muchas veces esos sprinklers depende del ambiente, pero sí no son totalmente efectivos. Lo que usan o lo que deberían usar es, y te lo digo porque también en medicina y en senderismo y todo, es si tienes un carro con aire acondicionado, mételo para que el ambiente lo enfríe. Entonces las unidades de rehabilitación no es únicamente el darle. Pues, No, es todo una serie de tratamientos que se le tienen que dar desde hidratación, que descanse la persona. Sí, tiene que estar como 20 minutos en la zona de rehabilitación y salirse y esperar otros 10 minutos hasta que entre. Sí. Todo parte de que sea todo parte de un proceso, ¿no? Sí. Y ya implementado como tal, sería la recomendación. Ella fuera la recomendación, sí. Médicamente incluso es factible suministrarles sueros. Sí. Y demás. Eso sí es inmediatamente colocarle suero para que restituya esas pérdidas. ¿Suero intravenoso? Sí. No, todo es ingerido. Sí, si él puede deglutir y está en su capacidad, por eso de que no hay que llegar al punto ese, pues. O sea, no hay que llegar a que tengas que poner una vía intravenosa al bombero, ¿no? Claro. O sea, mejor sean ustedes ordenados y conscientes y rótense. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. O que hubiera alguien que estuviera, ¿sabes qué? Ya Jesús, baja afuera y entras. Como en los equipos de fútbol, Claro, o sea, que alguien que está manejando la situación y ya que detecte, que conozca a su equipo y que empiece a rotarlos, ¿no? Que esta persona sería quien estuviera encargada de las áreas de rehabilitación de los bomberos. O sea, ¿Sí? que hubiera un área de rehabilitación en bomberos, o sea, sería lo recomendable, que dijera, tú entras, tú sales tanto tiempo, tú puedes regresar, tú no puedes regresar, pero el objetivo sería que ningún bombero llegue a tener golpe de calor. Sí, pudiera tener alguna deshidratación o pudiera tener algunos síntomas, sí, pero un bombero no debería de llegar al golpe de calor. No debería. No o sea, debería debería conocerse y no llegar a ese punto. Claro. Es muy importante, como dice Joel, tener esa parte, amigos, desconocemos si aquí nuestras unidades, nuestros servicios de emergencias tienen esta unidad, ¿verdad? Y si no es así, pues de antemano se le agradece a la población cuando ellos se acercan, ¿verdad? A darle estas bebidas a ellos, porque muchas veces, como les digo, salen a un incendio, pero no pueden saber qué tan grande se pueda llegar a convertir. Pero pues hay que ver que cuando miremos un incendio o algo así,
y miremos muchísimas estaciones de bomberos es porque es algo que se ha salido de control y por lo tanto estos compañeros, estos bomberos, estos héroes que tenemos en nuestra ciudad pues ocupen hidratación. Entonces hay que acercarnos. Joel, ¿algún otro comentario que quieras hacer al respecto? Pues que la prevención, hemos visto de pronto escenarios, nos ha tocado ver escenarios en donde están los bomberos en fábricas, grandes incendios y además del incendio muy grande, con mucho peligro, el día toca que estamos a 30 y tantos grados centígrados, ¿no? Entonces, y me ha tocado ver a los bomberos fuera del incendio, en el piso, tratándose ellos de refrescar, con los chaquetones abiertos, así es, pero pues un grupo de bomberos por acá, un grupo de bomberos por allá. Entonces, sí, pues ya lo platicaba el doctor también y lo recomendaba, que pudieran tener su unidad de rehabilitación para que esos bomberos no estuvieran ahí sentados, ellos intentando refrescarse, sino estuvieran en un área especial. Incluso lo decía el manual, ¿no? Separado del incendio, o sea, que no ellos estén visualmente viendo el incendio porque eso los estresa. Ellos están sentados y quieren seguir en el incendio. Claro, entonces, la carga emocional que carga. Que estén en un área especialmente diseñada con personas que conozcan de los signos y los síntomas y que pudieran manejar los grupos de bomberos expuestos a altas temperaturas. Entonces la recomendación sería que se cuidaran, o sea, y que buscaran la forma de tener estas unidades que las tienen los departamentos de bomberos grandes departamentos de bomberos de grandes ciudades, ya las tienen. Entonces, bueno, pues también en Baja California que pudieran empezar a tener las unidades de rehabilitación. Interesante. Nos tienen por ahí otra pregunta antes de cerrar nuestra transmisión. ¿Cuál fue? El exceso de Gatorade. Mito o verdad, dice, exceso de Gatorade puede retener líquidos por calcio. por la sal. Por la sal, perdón. Por la sal. Por la sal. Sí, fíjense, yo soy medicina porque nuestra máquina es increíble, ¿eh? Nosotros podemos adaptarnos a la adversidad y el riñón es un componente muy importante para el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Agua y electrolitos son sal, magnesio, potasio, todo, ¿no? Entonces, como se utilizan esos minerales para funcionamiento del cuerpo, de hecho el sudar requiere tener sal para que se pueda sacar el sudor, por eso está tan salado, ¿no? Entonces si tú consumes una sustancia que tiene mucho sodio, por ejemplo, sin que lo estés perdiendo, hace que trabajes más tu riñón, porque el riñón es el que se encarga de mantener ese equilibrio. Entonces le estás dando sodio y él está trabajando para filtrarlo y tirarlo, ¿no? Claro. Entonces, si tú eres hipertenso, por ejemplo, y tu riñón no está bien, y le estás dando mucha sal, pues obviamente sí te afecta. No es igual una persona de 15 años a una persona de 60 años, porque Claro. también, ¿no? Es como igual una maquinita, entre más uso tienes, más fácil se desgasta o más desgastada está. Entonces, sí, cierto, sí puede afectarte que retengas líquidos si es que tienes un proceso que no te permita tener un balance hidroelectrolítico, pero igual si tú haces ejercicio, eres joven, no te pasa nada. Pues entonces no es totalmente falso, no tampoco, ¿verdad? No, ahora sí que no es en exceso. Quiere decir que tenemos que tomar nosotros agua, sería lo ideal. Sí. Agua sería lo ideal y a lo mejor un ejercicio Es que no moderado. se necesita. Por ejemplo, yo a los alumnos les digo, los rinocerontes, las jirafas, el león, ninguno de ellos tiene diabetes ni hipertensión ni nada. ¿Saben por qué? Porque comen todo como la naturaleza se los da, ¿no? Entonces, el sodio está en las verduras, en la fruta. Entonces, mientras tú comas bien, tú tienes tus electrolitos bien. Entonces, el Gatorade, por ejemplo, o el Vidasol oral, se hizo para pacientes con diarrea que están perdiendo mucho líquido. Claro. Y el Gatorade se hizo para los deportistas. Si tú no estás perdiendo sodio, no tiene caso por qué lo vas a comer. Interesante. Bueno, pues, amigos, una plática bastante nutritiva, bastante provechosa.
no se queda aquí, como las demás pláticas que hemos tenido, pues vamos a seguir con cada semana con los siguientes temas. Muy interesante lo que nos dice el doctor, lo que nos dice Joel. Hay que estar preparados cuando vayamos a hacer senderismo, pues es hidratarnos antes, igual que nuestros compañeros bomberos, antes de salir a un evento, hidratarse antes y tener esta unidad especializada ahí en estos lugares donde puedan ellos estarse reabasteciendo, ¿verdad? Y estarse cuidando para que no caigan lo que es en esta famoso golpe de calor. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por apoyarnos aquí en la fundación con esta valiosísima plática. No va a ser la primera, tampoco va a ser la última, yo le aseguro. Y Joel, pues muchísimas gracias. A ver, nos están diciendo alguna página de Facebook de la asociación que tienen ustedes de senderismo. Entonces ICAM-PRO AC es una asociación civil que, como comentamos, se encarga a profesionalizar al guía, pero también damos temas. Por ejemplo, yo ya hice el tema de golpe de calor mexicano hace como 2 meses, ¿no? Sí. Hice el tema enfocado a senderistas y he estado dando últimamente mucho el tema de manejo y prevención de accidentes como entonces ese ya lo vimos en Mexicali, lo vimos aquí, lo vamos a mencionar el próximo 22 de septiembre. Muy bien. Eso les interesa, entonces ICAM-PRO AC, igual es una página que puedes estar checando. Y ahí estamos, los que nos gusta que se hagan las cosas bien y que lo más seguro posible estamos en ese lo vamos a compartir, pues. Sí, igual yo creo que la gente diríjase a ICAM-PRO porque es quien está reuniendo a la gente que está haciendo las cosas muy bien. Pues muy interesante, vamos a anotar ahí, cerrar la transmisión, vamos a subir esta información de las páginas del doctor, de Joel, para que aquellas personas que les gusta hacer el senderismo se metan en esas páginas, acudan a estas pláticas interesantes que dan externamente ellos. También Joel, a los famosos cursos de senderismo, ¿qué es lo que das, Joel? Sí. También bueno, no, de hecho hemos estado dando junto con el doctor y junto con otro amigo más, Julián Orozco, el curso de primeros auxilios en zonas agrestes, dirigido desde la población en general hasta, hemos dado cursos ya dirigidos a guías de grupos, guías que llevan a las personas a la montaña. Entonces también pueden investigar con nosotros directamente sobre este tipo de cursos de prevención que son necesarios. Preventivos también. Pues muy interesante, amigos, pues les agradecemos su atención, el que hayan estado con nosotros. Si tienen alguna otra pregunta, la puede escribir con mucho gusto. Después de cerrar las transmisiones, vamos a contestar todas ellas. Los vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes su amiga Sandra Machain. Muchas gracias por su atención. Cuídense, salud y seguridad para los bomberos.